Infantiles SOS, trabajamos por el derecho de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes a vivir en familia. Nuestro trabajo por el bienestar de las niñas y niños, a pesar de la pandemia, no se ha detenido en ningún momento, gracias al apoyo incondicional de personas solidarias que se suman a esta causa. Quiero invitarlos a que este día puedan ayudarnos a seguir transformando la vida de estos niños a través de una donación mensual por medio del enlace que les acabo de compartir en el chat. Y bien, comencemos. Quiero contarles un poco acerca de Rafael. Rafael es conferencista motivacional, se especializa en inclusión laboral de personas con discapacidad, es graduado del programa de promoción de la participación social de personas con discapacidad por medio del deporte, realizado en Tokio, Japón, en el 2019. Rafael es también deportista, obtuvo primer lugar en categoría de parafísico, esto es fisiculturismo en silla de ruedas. Y actualmente labora como técnico en atención a la unidad de personas con discapacidad de la Secretaría de la Mujer y Familia en la Alcaldía de San Salvador. Rafael, nuevamente bienvenido. Muchísimas gracias por su apoyo con este webinar. Y antes de iniciar, comentarles también que estaremos pendientes del chat para poder trasladar a Rafael sus preguntas e inquietudes al finalizar esta sesión. Rafael, le escuchamos con mucho gusto. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Rafael García y hoy quiero contarles un testimonio de vida para poder apoyar a la resiliencia luego de la cuarentena de la pandemia en la que estamos viviendo. Muchas personas pasamos por periodos de depresión, pero podemos salir adelante como gracias a Dios yo lo hice y lo hago todos los días, primeramente con el apoyo de Dios y luego con el apoyo de mi familia y amigos que me rodean. Así que vamos a comenzar y la charla, la plática o conversatorio de hoy se llama Una vez más. Una vez más. Y aquí vamos. Este personaje se llama Sansón. Sansón tenía dos cualidades y esas dos cualidades eran que tenía el pelo largo y tenía mucha fuerza. Una depende de la otra. El pelo largo era el don o el trato, más bien dicho, el trato que Dios había hecho con Sansón para que pudiera tener la fuerza. La fuerza dependía del pelo largo que Sansón tenía y cuando él se cortara el pelo, la fuerza se perdía. ¿Cuántos de nosotros hacemos tratos con Dios y nuestro trabajo depende de ese trato que hicimos con Él? Nuestro vehículo depende del trato que hicimos con Él. Depende de muchas cosas que nosotros le ofrecemos y conforme nosotros vamos cumpliendo aquella respuesta a la petición, ahí permanece. Cuando nosotros dejamos de cumplir, aquella respuesta desaparece. Sansón, siendo una persona común y corriente, también pecaba. Y pecar no es tanto hacer cosas malas, sino equivocarse. Sansón no mató a nadie que no tuviera que matar, pues era un guerrero y vivía de esto, de matar a sus enemigos. Sansón no robó, Sansón no codició, pero sí pecó porque rompió su trato con Dios. ¿Cuántos de nosotros rompemos nuestros tratos con Dios a diario? Así que Sansón, siendo una persona como todos nosotros, pues reveló el secreto de su fuerza a una persona que se llamaba Dalila y ella le cortó el pelo. Como consecuencia, Sansón perdió su fuerza y fue llevado preso. Y cuando Sansón estaba preso, dijo estas tres palabras mágicas que yo le regalo hoy en día. Una vez más, una vez más, una vez más. Sansón oró a Dios porque le diera fuerzas una vez más, como cuando nosotros estamos a fin del mes y ya no tenemos más dinero y le decimos a Dios, Dios, por favor, que alguien me dé ride para la casa. Dios, por favor, que hoy firmemos la planilla y que nos depositen, ¿verdad? Cualquier parecido es pura coincidencia y si usted se identifica con eso, es uno de los míos.
Así que Sansón oró a Dios para que le diera esa fuerza una vez más, una vez más. ¿Qué creen que hizo Dios? Dios es misericordioso y le regaló a Sansón fuerzas una vez más. En esta pantalla podemos ver a Sansón rompiendo los pilares del templo en donde estaba, porque él recibió fuerza una vez más. Usted puede leer esta historia en Jueces 16:28. Y allí se va a dar cuenta de lo que yo le menciono. Es una historia más larga que la que yo le cuento hoy, pero yo le cuento esto porque quiero extraer estas 3 palabras mágicas, estas 3 palabras poderosas de Sansón para que usted las pueda aplicar en su vida, así como yo lo hice. Volvemos un poco a nuestros tiempos y vamos 32 años más tarde, a partir de hoy, 2020, y fue el 10 de octubre de 1986, donde comienza mi historia. Este día hubo un terremoto que impactó nuestro país, hubieron 1.500 muertos y 200,000 damnificados. El Salvador retrocedió mucho ese día y este es el edificio Darío, si no mal recuerdo. Ustedes pueden ver ahí en la pantalla un edificio que colapsó totalmente en el centro de San Salvador y muchas personas murieron. Pues déjenme contarle que en este día había una mujer embarazada, una mujer que vivía en Santa Tecla, y esta mujer embarazada pues hizo cosas como las que todos hacemos. ¿Cuántos de nosotros cuando tiembla vamos a detener el televisor porque se va a caer? ¿Cuántos de nosotros cuando tiembla vamos por nuestro perro porque el perro pues no sabe y hay que rescatarlo? ¿Cuántos de nosotros seguimos cocinando, ¿verdad? Porque se va a caer la leche o algo? Así que esta mujer siguió haciendo lo que tenía que hacer con sus tareas cotidianas, pero ese estrés del terremoto, recordemos, no sé si ya les mencioné que ella estaba embarazada, así que ese estrés del terremoto hizo que se me inflamara un riñón. Esa mujer es mi mamá, y el 14 de diciembre de 1986, 2 meses y 4 días más tarde, nace el hijo el que esperaba, y como producto del estrés del terremoto, yo tenía un riñón inflamado, y ese riñón inflamado me desvió la columna. Así que los doctores lo diagnostican como escoliosis lumbar. Aquí se viene un gran golpe para mi familia, pues los que son papá o mamá no me dejan mentir que usted se idealiza con esa persona que espera, ese nuevo niño que espera, y usted dice, yo mi niño lo voy a matricular en tal colegio, o lo voy a hacer que practique tal deporte porque a mí me gusta, lo voy a meter a la escuela militar o X cosa. Pero aquí viene un golpe para mi familia porque los doctores dicen que yo tengo discapacidad física y que nunca voy a caminar. Los doctores también dicen que yo voy a morir dentro de 24 horas si no me cuidan, si no me dan el tratamiento que necesitaba. Me operaron alrededor de 5 veces, y sobre todo mi familia confió en Dios. Y aquí viene lo que yo le mencionaba, aquí viene la explicación de por qué yo comencé contándole la historia de Sansón. Porque ellos dijeron una vez más, otras veces hemos tenido problemas, pero hoy una vez más voy a sacar a Rafa adelante y no me voy a dejar vencer por una discapacidad y lo voy a llevar adelante. Me trajeron a casa, me cuidaron, oraron por mí, y contra todo pronóstico vencieron la opinión de los doctores que dijeron que me iba a morir en 24 horas. Para gloria de Dios, 32 años más tarde, estoy acá contándole a usted mi historia de vida. Y ese soy yo. La foto de la izquierda soy yo recién traído a la casa, y la foto de la derecha es el día que regresamos a la casa con mi mamá y mi hermana mayor. Allí podemos ver que me está chineando mi mamá. Y fue un día, pudiéramos decirlo, agridulce para mi familia, pues me tenían de nuevo en casa, pero al mismo tiempo fue un día triste, porque en aquel tiempo, en 1986, la discapacidad se abordaba desde una forma desconocida.
hemos visto que la discapacidad, muchos creen que tener una discapacidad es vivir enfermo. Muchos creen que tener una discapacidad es una tragedia. Incluso otras personas creen que tener una discapacidad es producto del pecado. Pero la discapacidad, de acuerdo a las Naciones Unidas, es la restricción, la interacción, perdón, que me dan las barreras. La interacción de una persona versus las barreras del entorno. Luego vamos a ir viendo cuáles son las barreras que yo he tenido para poderme desarrollar y ahí vamos a ir teniendo claro el concepto de discapacidad para que usted a partir de hoy pueda comenzar a abordarlo de la forma correcta. Ese soy yo 2 años más tarde. Tuve una infancia muy común, tenía las mismas reglas que mi hermana mayor, que una hermana sin discapacidad. Es difícil vivir con discapacidad, claro que sí, pero no es imposible. Es difícil vivir con el problema que usted tiene. Cualquier problema puede ser económico, puede ser un problema familiar, puede ser un problema en el empleo. Es difícil vivir con él, pero déjeme decirle que no es imposible y que usted se puede reponer a ese problema. Es difícil vivir con esta pandemia, claro que es difícil. Nuestros recibos llegan un poco elevados, el recibo del agua, porque tenemos que pasarnos bañando en todo momento. Salimos de casa, nos bañamos para poder ir presentables, pero también al regresar a casa nos tenemos que bañar, más los que estábamos acostumbrados a bañarnos antes de dormir, antes de hacer ejercicio. Así que tenemos también que lavar la ropa. Aquella persona que estaba con una costumbre de lavar la ropa semanalmente, pues hoy tenemos que lavarla a diario para poder evitar que el virus anide en nuestras casas y que podamos contagiarnos. Todo esto nos va cambiando y es difícil acomodarse. Es difícil poder viajar en aquella unidad del transporte colectivo con todo el miedo que existe de que nos vamos a contagiar. Pero déjeme decirle que no es imposible vivir en estos tiempos con esta pandemia. Simplemente tenemos que acomodarnos y poder sobrevivir. Si pudiéramos traer a colación la historia de los dinosaurios, ellos murieron porque no evolucionaron, pero nosotros estamos llamados a evolucionar y adaptarnos a cualquier condición que la vida nos presente para poder ser una versión más fuerte, para poder ser una versión mejor que la que éramos ayer. Yo mismo tuve que aprender a evolucionar de una forma que se anda en 2 piernas, como convencionalmente las personas sin discapacidad hacen sus tareas, van a la escuela, van a la tienda, van al trabajo, practican deporte. Mi familia me tuvo que ayudar a evolucionar y gracias a Dios una vez más lo logré, pues no es imposible. Con Cristo nada es imposible y usted se tiene que tomar no de la mano de Él, sino de las 2 manos de Él para poder vencer cualquiera que sea su problema. Mi primera prueba fue ir a terapia y eran unos ejercicios muy complejos para la edad que yo tenía, pero todo esto era para que yo tomara más fuerza en mis extremidades superiores. Como yo le menciono, tuve que evolucionar de una forma en que me moviera con mis brazos. Mis brazos son mis piernas que me ayudan a transferirme de la cama a la silla de ruedas. Si me caigo, me ayudan a transferirme del suelo a la silla de ruedas, me impulsan con mi silla de ruedas, así que esa es la evolución de la que yo le menciono, poderse adaptar a cualquier situación que usted tenga, y ese soy yo en el gimnasio, fortaleciendo mi tren superior, mis brazos, mi espalda, mi pecho, para poder tener una mejor calidad de vida. Tuve una infancia regular, yo le comentaba, y entre ellos pues viene uno de los derechos de los niños, ir a la escuela. Mis papás tenían un poco de temor acerca de mandarme a la escuela, pero recordemos las 3 palabras que yo le acabo de mencionar. Una vez más, ellos confiaron en Cristo a partir del primer día en que les dieron la noticia de que yo tenía una discapacidad. Y Dios les iluminó a ellos para que conocieran que mandarme a la escuela no era algo negativo para mí, sino todo lo contrario, era algo positivo
para mí, para poderme desarrollar en equidad de condiciones con los demás niños. Esta foto es de tercer grado y vemos alrededor de 60 niños, 59 sin discapacidad y uno con discapacidad, que soy yo. Estoy al centro de la pantalla, perdón, estoy por acá, estoy yo. No sé si logra ver usted el puntero, y ese soy yo. Tercer grado, 1998. De nuevo, un tiempo en donde no existían las alcaldías, programas de discapacidad, no existían fundaciones que abordaran el enfoque correcto de la discapacidad, pero para gloria de Dios, yo tuve una infancia muy común. Sí tenía altibajos, pues habían días en los que me enfermaba, habían días en los que me iba mal en el colegio, pero mis papás tuvieron ese coraje de no echarle la culpa a mi discapacidad a esta situación, sino forjarme un carácter en el que yo tuviera que ir con una calentura y no abonándolo a la discapacidad, puesto que todos los niños van a la escuela, aún y si se sienten mal, todos los niños van a la escuela, aún si amanece lloviendo. Y ese carácter que mis papás me forjaron en los primeros años de mi vida es lo que me ha ayudado a estar acá ahora, a ser resiliente y a tomar las cosas no como un reto, sino como una oportunidad de mejora, para gloria de Dios. Esta foto es de primer grado y esto es lo que yo le menciono. Mi sociedad son esos niños que están atrás de mí y yo soy ese niño que está sentado ahí. Tuve una infancia con recursos bajos, ni siquiera tuve una silla de ruedas mis primeros años de estudio. Como ustedes pueden ver, es una silla acoplada a mis necesidades, que mi papá, siendo carpintero, la hizo hacia mi necesidad, mis medidas. Y ese fue el Día de la Madre de primer grado. Podemos ver que fue el 8 de mayo de 1996. En la esquina inferior de la foto tiene la fecha en números rojos. Y podemos ver que los niños bailaron una canción alusiva a las cortadoras o el carbonero, no recuerdo. Para la profesora hubiera sido muy fácil mandarme a la casa, pues yo no podía bailar. Pero la profesora, gracias a Dios, tuvo un enfoque inclusivo y me dio a mí un papel de maestro de ceremonia. Esta es una gran lección para nosotros para poder acoplar las tareas para todas las personas. Puede ser que usted conozca a alguien con discapacidad en su colonia, en su iglesia, en su vecindario, en su trabajo, cualquiera que sea el lugar en donde usted conoce a una persona con discapacidad. Aprendamos a adaptar las actividades para ellos, para nosotros, para que podamos gozar de un país más inclusivo. Y toda esta inclusión fue lo que a mí me fue ayudando a no ser una persona tímida, a no ser una persona introvertida, sino todo lo contrario, una persona abierta y extrovertida que exponía sus ideas. Luego esta foto es de quinto grado, la foto de la derecha es de quinto grado, ahí sí ya tenía silla de ruedas y ya participaba con mayor equidad de condiciones en mi sociedad hasta ese momento. Están mucho las motos y lo podemos ver. Mi papá me llevaba al colegio en una moto y este era el premio para mí. Al salir del colegio, algo que estresa a cualquier niño, pero yo tenía el premio de que me llevaban a pasear en la moto. Una vez más, recordemos las tres palabras, una vez más yo lo había logrado y me gradué de bachillerato, me gradué del Colegio Santa Cecilia de bachiller general. Lo había logrado gracias a Dios y a mis papás. Había logrado culminar una tarea bastante larga, pasar alrededor de 11 años estudiando, 11 años con barreras como gradas, barreras actitudinales como colegios en donde se me negaba la oportunidad de poder estudiar y me tenían que cambiar de colegio, pero para gloria de Dios lo había logrado una vez más y me había graduado de bachiller. Luego venía una pregunta muy clave para mí y mi hermana mayor me preguntaba, ¿qué vas a estudiar después del colegio? Luego del colegio yo decidí estudiar ingeniería industrial y
tuve una vulneración a los derechos, una vulneración a la decisión que cualquier persona puede tomar, y esa decisión es qué es lo que vamos a estudiar. Podemos ver una mano que me detiene, y fue en un instituto tecnológico en donde a mí se me negó la oportunidad de estudiar un técnico en ingeniería industrial, pero para gloria de Dios mi papá habló con el rector y luego de muchos acuerdos se me permitió estudiar ingeniería industrial, y como le mencionaba, una vez más lo había logrado. Para gloria de Dios me gradué como técnico en ingeniería industrial. Hoy en día estoy terminando mi carrera, estoy en la Universidad Doctor José Matías Delgado, terminando ingeniería industrial. Me faltan 17 materias para poder ser ingeniero, y no dudo que un día le voy a poder contar una vez más lo he logrado. Aparte del estudio, también existen otras áreas de la vida, y se recuerda que yo le mencionaba que me gustan mucho las motos. Pues yo soy un amante de la velocidad y del deporte motor, así que estamos modificando este vehículo que usted ve aquí, adaptándolo para manejarlo con las manos. Es un Volkswagen Rabbit. A mí me gustan mucho los Volkswagen, y en especial los Volkswagen clásicos. Y este Volkswagen me va a permitir a mí poder ser más independiente. Si bien es cierto, vivimos en un país en donde el transporte colectivo no es amigable para las personas con discapacidad física, algunas discapacidades sensoriales, como las personas ciegas, también se les dificulta viajar en el autobús. Pero para mí, que uso una silla de ruedas, sí es una barrera muy grande el transporte colectivo. Así que tengo que tener un vehículo para poderme desplazar hacia la universidad, hacia el trabajo y hacia otros lugares que como personas pues visitamos, lugares de esparcimiento, lugares de recreación. Y este carro tiene la peculiaridad, cuando uno usa silla de ruedas, es una persona que es bastante etiquetado. Si usted le acabo de contar de la carrera técnica, me etiquetaron y me dijeron que no podía estudiar ingeniería industrial. Ellos querían que estudiara ingeniería en sistemas. Siempre etiquetamos a las personas en silla de ruedas a que ellos pueden ser ingeniero en sistemas, porque dice, él pasa solo sentado, entonces se puede dedicar a la computación. Lo mismo pasa con los vehículos. Nos etiquetan y nos dicen que solo tenemos que manejar vehículo automático. Un vehículo automático solo tiene freno y acelerador. Pues yo quiero cambiar los esquemas en esta sociedad, en la sociedad salvadoreña, y compré este carro, que es un vehículo estándar, un vehículo mecánico, como dicen algunos, y consta de un clutch, freno y acelerador. Así que tengo que tener 5 controles para 2 manos: timón, freno, clutch y la palanca de cambios. Esto es un reto para mí, para algunos mecánicos también. La mayoría de mecánicos dicen que no se puede, pero lo estamos adaptando con mi papá, y no dudo que un día le voy a poder decir, una vez más lo he logrado y acabo de sacar mi licencia. En el nombre del Señor, eso nos va a pasar a todos. Yo no dudo que usted va a poderme decir, una vez más, Rafa, he logrado completar mi carrera. Una vez más, Rafa, he logrado conseguir el empleo que quería. Todos los salvadoreños deseamos decir, una vez más lo logramos y vencimos la pandemia. Logramos vencer el COVID y ahora somos libres de nuevo como lo éramos antes, pero con mayor sabiduría. También practico deportes, y eso es clave para mejorar el autoestima. Uno de los deportes que practico es el surf, y pasa a ser una de la gama de deportes adaptados. Los deportes adaptados son deportes que la mayoría de personas con discapacidad no practican, y como su palabra lo dice, se adaptan las reglas o la forma de practicarlo para que las personas con cualquier discapacidad lo puedan practicar. En este caso, el surf no lo practico parado, como convencionalmente se hace, sino que lo practico acostado sobre la tabla, y lo practicamos en la playa El Zonte. Algo que me hace levantar mi autoestima,
pues puedo decir, si no me ahogo en el mar, si no me caigo de la tabla, por supuesto que puedo vencer también cualquier barrera que se me presente, barreras arquitectónicas o barreras actitudinales de nuestra sociedad. También practico carreras con mi silla de ruedas y esta es la silla de ruedas con la que comencé a vivir. Mi silla de ruedas apareció en mi vida en tercer grado, así que tiene 22 años mi silla de ruedas. Y fue esta con la que comencé a competir en carreras de 5 kilómetros, 8, 10, 15, hasta 21 kilómetros. Luego un día recuerdo que vi un afiche de una carrera que era una maratón. Las maratones son de 42 kilómetros con 195 metros. Muchas personas me dijeron que no iba a lograrlo. Muchas personas, nadie en silla de ruedas había cubierto esa distancia porque era mucho. Muchas personas me dijeron que no iban a aguantar mis brazos para poder bracear 42 kilómetros con 195 metros. Pero déjeme contarle que para gloria de Dios lo logré una vez más, al igual que Sansón lo había logrado y conquisté mi primera maratón. Hoy en día he logrado alrededor de 8 maratones de 42.195 kilómetros y aparte carreras más pequeñas como las que le mencionaba antes. 10 kilómetros es la más común, 21 que sería una media maratón y un reto personal que hice en 2017 que fue un cruce a El Salvador y salí el 26 de diciembre de 2017 de la frontera de Lamatillo, la unión con Honduras, hacia cruzar todo El Salvador. Lastimosamente por motivos de trabajo no pude llegar hasta Santana, pero sí llegué hasta Ilopango. Conquisté 152 kilómetros con mi silla de ruedas en 5 días. No dudo en el nombre de Dios que pronto voy a poder hacer este reto y lo vamos a completar para poder convertirme en la primera persona en silla de ruedas que cruza todo el país. Como dato, El Salvador tiene 360 kilómetros alrededor por la carretera panamericana. Así que había logrado más de la mitad y sé que lo voy a lograr completar todos los 360 kilómetros que tiene de extensión nuestro país, El Salvador. Mi finalidad no es vanagloriarme y poder decir, lo logré y ustedes no. Lo logré y ustedes no quieren. Mi finalidad de cruzar el país es para motivar a las personas, primeramente con discapacidad, a que sí se pueden salir de la zona de confort, a que sí podemos dejar de echarle la culpa a los gobiernos por nuestra situación y comenzar a tomar la acción en nuestras manos, a comenzar a dejar de vivir bajo la caridad, esperando que alguien nos regale algo y comenzar a trabajar por nosotros mismos. Y el segundo llamado de motivación es para las personas sin discapacidad, para que comprendan que nosotros no somos entes para la caridad o niños eternos o angelitos, como algunos dicen por ahí, o enfermos, simplemente somos personas con una presentación de vida diferente. Usted se recuerda cuando estábamos pequeños que habían unos frescos que se llamaban Fruitsy y eran de diferentes sabores. Pero si nosotros hoy en día, que ya estamos grandes, somos críticos, recordamos que lo único diferente era el color, el sabor era el mismo, puesto que estas bebidas únicamente son colorantes. Entonces las personas con discapacidad y sin discapacidad somos igual que los Fruitsys, simplemente somos diferentes por fuera, pero por dentro tenemos las mismas cualidades, las mismas capacidades, los mismos gustos, las mismas pasiones, los mismos sueños y por lo tanto tenemos que comenzar a crear y a construir un país más libre de barreras, comenzar a quitar aquellas pasarelas con gradas y comenzar a sustituirlas por pasarelas con rampas, comenzar a hacer nuestro transporte colectivo más amigable, más accesible, comenzar a respetar las aceras y no subir el vehículo para parquearlo allí,
comenzar a brindarle a los vendedores, emprendedores, nuevos espacios para vender, para que ellos no tengan que vender sobre las aceras. Vemos muchas pupuserías en nuestras aceras, muchas ventas de verduras, frutas y demás mercancía que hay sobre las aceras, y esto no nos permite tener una movilidad local libre. No solo para mí que voy en silla de ruedas a cualquier lugar, sino para usted también que pasea a su hijo en coche, para usted que pasea a su perro, para usted que le gusta andar en bicicleta. Todo esto nos obstruye nuestras aceras y va haciendo que tengamos mayor brecha en desigualdad unos con otros. Le mencionaba yo las pasarelas, y aquí habrán muchas mujeres que me escuchan. Es más cómodo, le pregunto yo a usted, ¿es más cómodo no subir por una rampa cuando anda con tacones que subir por gradas? Si usted ha estado embarazada, es más seguro que usted suba y baje por una rampa que usted ocupe las escaleras. Cuando vamos en Navidad y nos regalan muchos obsequios, vamos cargados hacia la casa, y ahí también podemos hacer uso del diseño universal. Vamos con las manos cargadas y es más fácil abrir una puerta que tenga una chapa de palanca que una chapa de pestillo, la común que hay, que la tenemos que abrazar con toda la mano. Imagínese una persona con amputación de mano, no puede lograr hacer ese movimiento de la chapa, pero si tenemos una palanca podemos moverla con el codo, con la pierna, con la espalda, cualquier movimiento puede mover, abrirnos la puerta. Y esto es lo que yo hablaba, más inclusión, más accesibilidad. Por lo tanto, el país pasa de ser un país en vías de desarrollo a un país más desarrollado. Tuve el privilegio de ser un atleta que goza de un patrocinio, y mi patrocinador es Aves, Asociación de Avicultores del Salvador, y ellos me dan nutricionista, me pagan algunas inscripciones a las carreras y un entrenador. Como parte también del desarrollo para mí fue que me dieron otra silla de ruedas. Esta es mi silla de ruedas anterior con la que yo comencé. Esas son algunas medallas pues, que yo gané con esa silla de ruedas, pero parte del desarrollo para el atleta es que me equiparon con una mejor silla de ruedas, más nueva y más liviana. Esta silla de ruedas amarilla que usted ve es la que ocupo hoy en día y tiene amortiguación en las 4 llantas. Aparte tiene un respaldo bajo que me permite tener mayor movilidad del tronco. Es una silla de ruedas más cómoda para una vida en silla de ruedas. Así que eso es lo que nosotros buscamos. No está de mal, no está de más que nosotros regalemos algo. Pues a mí me regalaron esta silla de ruedas. Lo que está mal es que nosotros regalemos cosas que no nos ayudan a prosperar, cosas que no son autosostenibles en el tiempo. Pero en este caso que nosotros regalamos una herramienta para poder desarrollar a una persona, viene siendo súper bueno, porque las personas pueden ser independientes completamente con lo que nosotros les aportamos y con el seguimiento que nosotros le damos. Pues no basta regalar una silla de ruedas si no queremos cambiar las aceras, lo que yo le mencionaba, si no queremos cambiar el transporte colectivo, si yo como salvadoreño no quiero cambiar mi cultura y respetar las aceras, de hacer siempre aceras altas, todo esto equipado con la responsabilidad social de las empresas nos va a dar un gran salto de calidad como país. Con la nueva silla de ruedas me veo más profesional a la hora de correr. Incorporé un equipo de seguridad deportiva, llevo un casco y llevo guantes para poder verme más profesional y que las personas se motiven también a seguir estos pasos y a convertirse en un atleta. Como les mencionaba Luz, también aperturamos una categoría de físico-culturismo en silla de ruedas. Y esto es para botar aquel mito de que las personas con discapacidad no podemos hacer ejercicio, que las personas con discapacidad solo somos personas para estar en casa, para estar acostados o para estar
en un hogar de beneficencia. Nosotros las personas con discapacidad también podemos destacar en cosas buenas en el país y qué bueno que aperturamos esta categoría de fisicoculturismo, donde hoy en día ya hay 2 personas más, usuarios de silla de ruedas, que se han unido para practicarlo y así es como nosotros vamos creciendo. También practico danza artística, danza aérea, es alguna clasificación como la foto izquierda inferior donde estoy colgando en unas telas. Esto es para poderle llevar el mensaje a las personas de que sí se puede salir adelante con una discapacidad. Si yo he podido salir adelante con una discapacidad en un país con muchísimas barreras, ¿cómo nosotros como salvadoreños, como colectivo de salvadoreños, no vamos a poder salir adelante en esta situación del COVID? Claro que lo podemos vencer en la medida de que nosotros le perdamos el miedo a este virus y nos encomendemos a Dios que lo vamos a lograr. Nos encomendemos a Dios que no nos vamos a contaminar y que también tomemos las precauciones del caso en ocupar nuestro equipo de bioseguridad para poder estar a salvo nosotros y quienes nos rodean. Esta danza es totalmente inclusiva, puesto que personas con y sin discapacidad la practicamos para poder llevar el mensaje que yo le comentaba. También practico en mi tiempo libre, me dedico a dar conversatorios como este, y en esta ocasión fue dirigido para estudiantes de arquitectura, para hacer conciencia de la importancia de poder crear espacios accesibles para poder tener mayor inclusión en nuestro país. Esas son algunas charlas que di en mi anterior trabajo. Trabajé por 4 años en la alcaldía de Santa Tecla como técnico en discapacidad, donde se apoyó con varios proyectos a otras personas con discapacidad. Ahora pues trabajo para la alcaldía de San Salvador. Siempre soy técnico en discapacidad y estamos llevando a la capital a dar ese salto de calidad para poder crear inclusión y accesibilidad para todas las personas con discapacidad, ya sean personas ciegas, sordas, usuarios de silla de ruedas como yo, usuarios de andaderas, muletas, pero también personas con discapacidad mental o intelectual que también viven en nuestro país y en especial en nuestra capital. Esa es otra charla que di y mi propósito es crear un país mejor. Siempre hemos soñado con ser personas que nos recuerden. Acabamos de pasar la fecha del Día de los Difuntos y ese día fui a necroturismo. Y con lo que pude concluir es que muchas personas nos recuerdan el día que nosotros morimos. Muchas personas nos recuerdan y recuerdan nuestras hazañas y nuestras actividades. Pero qué bueno sería que nos recordaran por las cosas que hicimos para nuestro país. Qué bueno sería que nos recordaran no solo por el grado de afinidad que tuvimos con nuestros parientes, sino que también los desconocidos pudieran decir, esta persona hizo algo por nuestro país, esta persona verdaderamente cambió nuestro país. Usted también puede hacerlo, desde cualquier brecha que usted trabaje, puede ser un profesor, puede ser un banquero, puede ser una costurera, una persona que se dedica a hacer pupusas, puede ser un carpintero, un mecánico, cualquier actividad, profesión u oficio al que usted se dedique, usted también está llamado a hacer algo por nuestro país, a crear una línea entre antes y un después de su valor agregado de calidad para a lo que usted se dedica. ¿Cuántos de nosotros nos gusta tomar café? En lo personal, soy un amante del café y existen diferentes tipos de café. En lo personal, me gusta el café amargo. Para mí, el café con azúcar no tiene calidad. Para otras personas sí tiene calidad el café con azúcar. Y esto de la calidad en ingeniería se conoce como un valor agregado. Cuando yo le pongo calidad a lo que hago, a que cuando usted va a una barbería o a una peluquería en donde lo tratan demasiado bien, ellos le están dando un valor agregado de calidad. Usted queda totalmente invitado a regresar la próxima vez que usted se va a cortar el pelo, porque allí lo tratan bien.
¿cuántos de nosotros le podamos dar ese valor agregado a lo que hacemos? ¿Le hemos estado dando el valor agregado de calidad a nuestro país? ¿Le damos un valor agregado nosotros a nuestro país cuando botamos la basura en la calle? ¿O le damos un valor agregado de calidad a nuestro país cuando me llevo la basura para botarla en la casa? ¿Le damos un valor agregado a nuestro país de calidad cuando no le damos paso a alguien en la calle? Cuando insultamos a otro simplemente porque se nos puso en nuestro camino. ¿Cuál es el valor agregado de calidad que le estamos dando a nuestros hijos? ¿Cuál es el valor agregado de calidad, en este caso de la foto, que le estamos dando a nuestros alumnos? Se lo dejo como tarea y como reflexión para hoy. ¿Cuál es el valor agregado de calidad que le tenemos que poner a nuestro trabajo? ¿Cuál es el valor agregado de calidad que tengo que ponerle a mi país para que deje de ser aquel país que se conoce en las noticias como un lugar sucio, un lugar de delincuencia, un lugar de desastres naturales y se convierta en un país donde todos somos ciudadanos de calidad, donde se convierta en un país más amigable para las personas con discapacidad, más inclusivo para la mujer, más inclusivo para el adulto mayor, para las niñas, para las personas migrantes que han sido retornados, para las jóvenes que están en estado de embarazo por situaciones que ellas no lo quieren así. ¿Cuál es el valor agregado de calidad para nuestros grupos vulnerables? Se lo dejo de tarea y paso a la siguiente diapositiva. El año pasado, para gloria de Dios, tuve el honor de viajar hasta Tokio, Japón, a representar a nuestro país en un curso de inclusión para personas con discapacidad por medio del deporte. El deporte en nuestro país es mal visto y lo vemos como vagancia y muchas veces creemos que el deporte no nos puede ayudar a sobresalir. Pues yo ya le conté y por medio del deporte yo obtuve una nueva silla de ruedas. Por medio del deporte yo me di cuenta que soy una persona al igual que las demás que no tienen discapacidad. Por medio del deporte yo me quité la timidez que me quedaba luego del colegio y me volví una persona más abierta. Por medio del deporte yo comencé a dar conversatorios como este y si este conversatorio fuera en vivo me gratificara más, puesto que a mí se me quitó aquel miedo a hablar en público. Y no importa sean 2 personas o 100 personas, yo gracias a Dios no le tengo miedo a poder expresarme en público. Todo esto gracias al deporte, gracias a Dios que me permitió conocer el deporte. Y este curso que yo saqué en Japón se trata de eso, cómo nosotros podemos darle inclusión a las personas con discapacidad por medio del deporte. El próximo año son los Juegos Paralímpicos, donde muchos atletas con discapacidad van a representar a sus países. Y le hago yo la pregunta, ¿quién le dijo a ellos que podían hacerlo? Algunos de ellos fueron ellos mismos, algunos de ellos fueron sus familias los que los introdujeron al deporte. Pero ¿qué pasa en nuestro país en donde algunos papás piensan que el deporte es vagancia? Donde en algunos colegios no le damos la importancia al deporte, donde algunos gobiernos, ya sea locales o centrales, no le apuestan al deporte. Simplemente la persona con discapacidad se va quedando un paso atrás. Si bien es cierto, yo le comentaba, estuve un paso atrás cuando me escolarizaron, puesto que el colegio tenía muchas barreras y yo no salía a recreo, tampoco gozaba de la clase de educación física. Estaba un paso atrás de los demás niños. Me costó 4 años encontrar trabajo, así que estuve un paso atrás de mis amigos que ya se habían graduado. Para practicar deporte tuve algunas actitudes de otras personas que me decían que no iba a lograrlo, como le contaba cuando hice mi primera maratón.
Así que estuve un paso atrás. ¿Cuántas personas con discapacidad que viven en nuestro país están un paso atrás de todos nosotros? Para gloria de Dios, yo lo he logrado con las 3 palabras mágicas una vez más. Pero todavía por allí hay muchas personas con discapacidad que están en las calles pidiendo, que están escondidos en sus casas, teniendo ya 30 años, 20 años de total abandono. ¿Cuántos de nosotros nos desesperó la pandemia, la cuarentena, porque no podíamos salir, porque no podíamos ir a ver a nuestros amigos, porque no podíamos ir de compras, porque no podíamos ir a hacer deporte? Ahora imagínense vivir toda una vida con discapacidad en total cuarentena. No poder abordar un bus porque no es apto. No poder ir al centro comercial porque el centro comercial tiene gradas. No poder ir a comerse una hamburguesa porque el menú no está disponible en braille. No poder acceder a una plaza laboral porque nuestras empresas aún no todas son inclusivas. No poder escuchar un culto de una iglesia o una noticia simplemente porque todavía no existen intérpretes de lengua de señas para los canales de televisión. Sí existirán 2 canales de televisión salvadoreña que ya incorporan intérprete de lengua de señas, pero aún no todos. ¿Se imagina vivir en cuarentena toda su vida? Ahora bien, también existe otro tipo de discapacidad, otra causa de discapacidad, que es la discapacidad adquirida. Cuando usted se levanta sin discapacidad, pero por motivos del destino, en el transcurso del día ocurrió un accidente de tránsito, un accidente laboral, un accidente del deporte, y usted termina su día siendo una persona con discapacidad. Ahí es más difícil todavía, puesto que usted extraña lo que hacía antes. Y esto tristemente desencadena muchas veces en suicidio, porque no tenemos un país todavía en donde a la persona con discapacidad se le integre y se le diga que él puede también. Así que la persona que acaba de adquirir discapacidad se termina quitando la vida o se termina deprimiendo tanto que también es una causa de muerte por estar en depresión. Muchas parejas se divorcian porque creen que la persona ya no tiene una vida sexual activa con discapacidad, porque le quitaron el empleo, porque tiene discapacidad y la responsabilidad económica recae en una sola persona. Por lo tanto, se divorcian. El llamado es para que nosotros creemos un antes y un después a partir de hoy con este conversatorio, con este webinar motivacional, donde yo le he enseñado lo que se puede hacer aún con discapacidad. Y si yo puedo, con todas las barreras que tengo, ¿cómo no va a poder usted lograrlo? Si yo he podido tener una vida activa, ¿por qué usted no? Si yo he podido gozar de un empleo, ¿por qué usted no va a encontrar un empleo? Muchas veces decimos, no voy a la universidad porque tengo muchos años y me da pena que me vean ya entre los jóvenes. Nunca termine de prepararse, nunca termine de buscar esa mejora continua en su vida. Asimismo en el empleo, vayamos tras ese ascenso que tanto soñamos. Asimismo con los vehículos, vayamos por ese carro que tanto queremos. Logremos nuestros sueños. Estas son algunas fotos que tuve allá en Japón. Conviví con muchas culturas, África, Irak, Uzbekistán, Taiwán, se me olvidaba esta, Taiwán, en donde todos convivimos y la mayoría de personas que asistieron conmigo están tras lo mismo que yo, creando un país mejor para las personas con discapacidad, pero aún no lo han logrado. Pero sí ya tienen más avances que nosotros en El Salvador, más avances que Centroamérica. Lo importante de este viaje es que en la foto superior derecha podemos ver una especie de exposición y ese día fuimos a donde fue el tsunami de 2011.
En 2011 en Japón hubo un tsunami debido a un terremoto y esta ola mató a todas las personas con discapacidad que vivían en este lugar. Es la playa, se llama Iwate este lugar. Y todas estas personas con discapacidad murieron porque el país no contaba con políticas de evacuación que fueran inclusivas. A partir de ese día, Japón creó políticas municipales, políticas de ciudad que incorporen la accesibilidad para todos. Incorporan intérpretes de lengua de señas para poder hablar con las personas sordas acerca de cómo evacuar en un siniestro, cómo evacuar en un terremoto, en un huracán. Hoy estamos viviendo la zozobra de que posiblemente estamos o entre un huracán. Le pregunto yo, ¿cuántas personas con discapacidad ha evacuado Protección Civil? ¿Cuántas personas con discapacidad han sido llevadas a los albergues? Y si estos albergues son accesibles, ¿cuentan con un baño para personas en silla de ruedas estos albergues? ¿Cuentan con rampa? ¿Contarán con un manual en braille para las personas ciegas? Lo dudo. Aún tenemos mucho por hacer en nuestro país, pero que esto no sea un motivo para deprimirnos, sino que sea un motivo para avanzar más, que sea aquella moneda de cambio en la que nosotros podamos decir, quiero lograr ser otro Japón, quiero lograr ser otra Alemania, otro Estados Unidos. Me gradué del proyecto de Japón y para mí ha sido un total agrado poder viajar a otro país, puesto que nunca había viajado a otro país, nunca me había subido a un avión, quizá por mi discapacidad o quizá por los recursos económicos. Lo cierto es que cuando uno viaja a otro país se le abre la mente. Lo cierto es que uno comienza a pensar, como dicen por allí, fuera de la caja. Y comienza a ver las cosas desde otro punto de vista y comienza a querer que su propio país, en este caso El Salvador, también logre ser como ese país al que visitamos. ¿Cómo no quisiéramos nosotros vivir en un país totalmente desarrollado? No es culpa de los gobiernos, es culpa de nosotros. En nosotros está que podamos lograrlo. Nuestra cultura es la que dicta que podamos lograrlo o no. Nuestra cultura de poder hacer trampa cuando llegamos al trabajo y poder marcar que sí llegamos a la hora, pero en realidad llegamos 15 minutos tarde. Todas estas culturas de poder engañar, y ahora lo vemos en los gobiernos cuando nos quieren engañar a nosotros. Aquella cultura que nos levantamos tarde, pero queremos llegar temprano al trabajo y vamos pitando en la calle. Aquella cultura que yo le mencionaba, botar la basura en la calle. La cultura del maltrato animal también. Poder decir, este chucho, nadie lo cuida, que se vaya. Todo eso replicado en los 7 millones de personas que somos, es la que nos trae grandes problemas. La basura inunda nuestras calles cuando llueve. El maltrato animal hace que hayan muchos animales callejeros y las calles estén sucias. También hayan plagas y enfermedades por la calle. La cultura de la corrupción hace que seamos más pobres cada vez. Pero nosotros tenemos que tomar el ejemplo de las grandes potencias mundiales y poder copiar lo bueno. Como dice la Biblia, escudriñarlo todo y retener lo bueno para lograr vivir en ese lugar que nosotros queremos vivir. Esto ha sido mi vida. Para gloria de Dios, una vez más lo he completado, una vez más he contado mi testimonio de vida para que ustedes se motiven. Espero haberles podido motivar con estas experiencias de vida que he tenido y poderle imprimir esa energía que todos necesitamos, poderle imprimir ese valor agregado de calidad para que podamos continuar haciendo bien nuestro trabajo. Estudiando bien para que podamos continuar siendo ciudadanos de calidad para llegar a eso que tanto queremos. Por favor, que no se quede hoy. Muchas veces las charlas motivacionales
se quedan para un día, a lo más 2 días, y luego volvemos a hacer las cosas como estábamos acostumbrados a hacerlo. Por favor, tomemos esto como un hábito. Dice por ahí una regla que si lo hacemos durante 21 días, ya nos acostumbramos y agarramos el hábito. Tomemos el hábito de ser limpios, tomemos el hábito de hacer ejercicio para que podamos desestresarnos y no pelearnos en el tráfico. Tome buenos hábitos y me quedo hasta aquí. Por si alguien tiene preguntas, estoy en la orden. Muchísimas gracias de verdad por todo esto que nos has compartido. Creo que para nosotros ha sido de verdad muy, muy inspirador. Todo tu testimonio, tu vida es un testimonio en sí y creo que todos esos tips, esas recomendaciones están ahí, la invitación está hecha. Creo que todos quedamos muy motivados y así que realmente nada más agradecer tu tiempo y tu disposición para este webinar. Esperamos que no sea el último. Muchas gracias por compartir con nosotros como organización. A la orden. Pues, gracias, Rafael. Solamente, Luz, creo que tenía un mensaje para todos. Sí. Gracias, María Fernanda, por tus palabras y nuevamente gracias, Rafael, por tu apoyo brindado. Jennifer, de verdad, este webinar tan necesario para esos tiempos que estamos viviendo. Y bueno, antes de despedirnos, les quiero recordar que pueden ayudarnos a seguir transformando la vida de nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes a través de una donación mensual por medio del enlace que les voy a compartir en estos momentos en el chat. Y nuevamente, gracias a todas y todos por sumarse a este webinar. Muchísimas gracias, Rafael, y feliz tarde para todos. Bendiciones, feliz tarde. Gracias, Rafael, igual. Gracias.